buenos días nuevamente en esta última jornada del Rimanaco Panandino por la Independencia, el primer Rimanaco Panandino que desarrolla el Foro Patrimonialista Cosco y la Universidad Libre Yachay en coordinación con instituciones auspiciadoras, quienes hemos programado la realización de este primer Rimanaco sobre el desarrollo nacional y regional conmemorando el bicentenario de la fundación de la República Peruana. Nuestro objetivo, analizar la problemática nacional y las políticas de Estado en el contexto del Pacto Andino y el bloque sudamericano. Hoy, jueves, estamos en la última fecha de desarrollo de diferentes temáticas y nos corresponde tocar en esta oportunidad el tema del modelo económico para el desarrollo biosustentable con prioridad en el patrimonio humano del Perú. Está a cargo de dos distinguidos ponentes, el ingeniero Andrés Alencastre y el ingeniero Fernando Ruiz Caro. Vamos a dar inicio con la exposición del ingeniero Andrés Alencastre. Para ello, invitamos a Julio Gutiérrez, por favor, Julio, para que haga la presentación del ingeniero Alencastre. Julio. Muchas gracias, Tica. Un saludo a todos. Y paso a leer una pequeña reseña que tengo acá sobre el ingeniero Andrés Alencastre Calderón, que es economista de profesión de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es especialista en planificación, en promoción y planificación del desarrollo regional y local, en gestión ambiental con enfoque territorial y gestión del desarrollo en cuencas, facilitador nacional del programa GSAAC, coordina los procesos en las regiones de San Martín, Ayacucho, Apurímac y la experiencia de las amunas en Tupicocha y Pacho. Andrés Alencastre es uno de los profesionales técnicos del equipo del futuro presidente Castillo. Él ha aparecido en varias ocasiones sosteniendo, ¿no?, el proyecto que tienen para la actividad futura de esta gestión. Es un especialista en el tema del agua, un especialista nacional. Y bueno, tiene una relación por el nombre con el famoso poeta Andrés Alencastre Quilca. Es sobrino de él y es parte de una familia muy reconocida de la zona de descanso de las provincias altas, sobre todo de Canas. Quiero pues presentarlo e invitarle a que nos dé esta importante charla. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la deferencia de dejarme participar en este importante evento panandino. Efectivamente, los temas que han estado en la programación son muy sugerentes, necesarios y creo que ineludibles para la gestión que va a empezar en el Perú, pero que también en los ojos, en la mirada y en la expectativa de muchísimos otros países y centros de investigación de lo que sucede en el Perú y qué es lo que va a pasar en los siguientes meses y años. Yo, aceptando la invitación que gentilmente se me ha hecho, voy a pasar a hacer la presentación en el tiempo que me ha dado. No sé si tengo el host. La autorización, por favor. Bueno.
Este es el tema, modelo económico biosustentable con prioridad en el patrimonio humano. ¿Cómo lo hemos enfocado? Este encargo, del cual estamos tomándolo como uno de los elementos centrales en la propuesta del desarrollo. Lo primero es ubicarnos en un contexto del uku, del mundo en su conjunto y del concepto uku en el quechua, que todo tiene un adentro y siempre hay el planeta globalizado, el sur global, América Latina, el Perú dentro de América Latina, la diversidad regional dentro del Perú, la diversidad local dentro de las regiones, la diversidad sublocal dentro de cada localidad. Esta mirada fractal de este mosaico organizado es lo que nosotros vemos que hay. Hecho de arriba hacia abajo, pero la realidad humana es de abajo hacia arriba. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos una larga ubicación en el planeta, que es la cordillera de los Andes, que es una larga formación de kilómetros y kilómetros que determina la costa y determina a la llanura amazónica. Esta elevación geológica determina que una longitud, una latitud y una altitud que muestra la verticalidad que ha centrado el trasfondo, el hardware, el soporte de todas las formas de vida que hay acá. Y eso es determinante y a veces es absolutamente no tomado en cuenta. Se le escribe como un curso de geografía y no como un espacio y una dinámica de vida en la cual determina muchísimo nuestras formas culturales de comprensión. Y esa realidad de este país de montañas en el cual formamos parte nos ha otorgado una mega diversidad, no una estandarización de los temas ni de las realidades, sino una mega realidad múltiple en muchos casos y diferente entre cada uno de ellos. Y eso, si nosotros tenemos un país de montañas, tenemos un país de cuencas y cada cuenca tiene microcuencas y en esas microcuencas es donde se realiza la actividad de las sociedades, de las poblaciones, de las diferentes formas culturales de organización que están ocupando estos espacios de la montaña hacia la costa, hacia los valles interandinos o hacia la selva, hacia el vertiente oriental. Entender es que nada es similar a lo otro, ni dentro de la cuenca ni al interior de las microcuencas. Y en norte y en el centro y en el sur es unas características físico geográficas y culturales sumamente heterogéneas. Y esta realidad tiene que ser la que imprima la construcción de estos de vida que tienen las sociedades que están habitando. No tenerlo presente es como estar siendo miope ante la realidad que se nos da. No tenemos la nitidez de entender que estamos en esta realidad. Y en esta realidad es la que nosotros hemos venido construyendo. Por eso, el Perú no es cualquier país que se ha formado recientemente en los últimos siglos o el milenio, sino somos un país con una larga historia que ha construido distintas formas culturales de ocupación de los espacios de este escenario de cadena montañosa, sea en el desierto, en las laderas, en los valles interanidos, en la vertiente oriental. Esta realidad de un acumulado histórico, de unas formas de entender y concebir el mundo, de dotarse de conocimientos, saberes y haceres, de sentimientos y cosmogonías, de ritualidades y de representaciones, con significados absolutamente construidos socialmente a lo largo de muchos años, tiene que ser la matriz en las cuales las actuales
las actuales generaciones tengan que ver que tienen una larga y densa profundidad histórica, lo que deberíamos aprovechar para mirar el futuro. Y esas son las condiciones en las cuales nosotros pensamos que esta historia se ve interrumpida con la conquista del poder colonial español y que se construye otro territorio sobre la misma situación de montaña, de cuencas y esa mega diversidad de ecosistemas y fenómenos climáticos de nuestra naturaleza, se construye otra perspectiva. Y esa otra perspectiva tiene otra racionalidad y otro episteme y otra concepción del mundo. Y eso es lo que determina la conducción y el ejercicio del poder desde una matriz occidental. Sin embargo, por debajo sigue existiendo una sociedad de matriz andino-amazónica que ha sido subyugada por el poder colonial, pero que tampoco cambió su situación con la independencia del Perú cuando asume la sociedad criolla la conducción de la República. Y esa realidad es la que marca que estamos en permanente tensión en esa convivencia que está. Si adelantamos un poquito más este concepto de lo que es la colonialidad del poder en este momento, nosotros entendemos que no son dos países, sino son un país que tiene poblaciones, que tienen matrices culturales, matrices de concepción, matrices y epistemes distintos, y que eso es lo que ha construido una asimetría y la gran fatalidad de no entender lo que es este país. Instrumental cosmogónico de la cultura occidental, no se ha podido entender el vivir en las montañas, ni en la cultura, ni en estas condiciones de convivencia. Es decir, no se han liberado de una serie de situaciones que hay en esta convivencia que están simultáneamente en tensión desde la concepción antropocéntrica occidental y la concepción geocéntrica americana andina. Y eso marca las tremendas diferencias en el lenguaje y en la construcción de los acuerdos o las posibles condiciones de el despliegue de las potencialidades que este país tiene. Entonces, una concepción geocéntrica o biocéntrica, donde todos son sujetos, donde no hay una relación objeto-sujeto entre la sociedad humana y la naturaleza. Ambos se sienten parte de la gran naturaleza, pero tienen roles y especificidades. Pero en la concepción andina, lo social es mucho más amplio. Lo social es una relación entre sujetos y la naturaleza y todos sus elementos son sujetos que tienen tiempos, lenguajes y formas de expresarse y aparecer y desaparecer y funcionar interrelacionadamente. Y lo social cobra otro contenido, otra connotación. Lo humano y lo no humano están en interdependencia. Y por eso es que tienes una mirada absolutamente múltiple, integradora, holística, de esa relación de interpenetración en todos los sentidos de la formación, de la reproducción de los medios de vida, como los elementos espirituales, los elementos rituales, reverenciales, a lo largo del año, en las estaciones y todo el ciclo de la producción de no solamente de bienes para la alimentación, sino también para la cultura y el paisaje. Esto es lo social y por eso es que se basa algo mucho más que solamente humano, el concepto de respeto, de reciprocidad y de complementariedad, y lo social como acción conjunta. Todo esto no es entendido, ¿no? Es comprendido, es sintetizado en este esquema de Pachacuti y
Juan de Santa Cruz, en el Coricancha, digo, y allí uno puede encontrar la densidad absoluta de la concepción y la etimología que puede explicar la razón de estas sociedades con el Ucupacha, el Caipacha y el Hanampacha, que es la explicación de la vitalidad cósmica que está en todo el sentido de la historia y en todo el sentido de su trayectoria hacia adelante. Y este asunto de acá, ¿no?, es contraria a esta forma de vivir y construir y concebir las maneras de vivir y las maneras de reproducir las sociedades. Y entonces aquí es donde tenemos nosotros este enfoque de territorio. Hemos hablado que con la conquista y con la independencia, el territorio peruano las decisiones en este territorio peruano cambian de la sociedad andina a la sociedad occidental eurocéntrica. Pero ¿qué cosa es el territorio? No es la jurisdicción político-administrativa, no es un área de propiedad, no es lo físico-geográfico solamente. El concepto territorio que se ha manejado desde miles de años ha sido esta interrelación permanente en esta cosmogonía y que ahora estamos poniéndolo en la mesa como si fuera un nuevo concepto, pero que siempre ha existido, y lo que se hace es este tinku, el ser humano es parte de la naturaleza, pero tiene una diferencia que es su inteligencia, su memoria, su capacidad de construir y transformar, a diferencia de muchas otras especies que acondicionan sus hábitats. En este caso se transforma. Y esa condición es la que podemos ver en este esquema, en el que diferencia, evolución de las sociedades va construyendo su hábitat, sus condiciones, y eso solamente lo puede hacer en esta condición de tinku, de encuentro de diferentes, pero con una resultante que es la construcción social del territorio. Por lo tanto, entonces, los territorios están definidos por la pertenencia y la identidad. Y este término, pertenencia e identidad, es lo que define, y se ha olvidado, se ha postergado, se ha ninguneado a este concepto. Es determinante para la construcción del territorio, de las sociedades en sus territorios. Entonces, una realidad con una mega diversidad de físico-geográfica, en todas estas condiciones de dispersión de espacios útiles, diversidad biológica, variabilidad climática, fragilidad de ecosistemas, inestabilidad geológica, a lo largo y ancho de esta realidad de montañas, también ha significado una diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad étnica que la ha ido construyendo en esta relación indesligable e interdependiente de las formas de ocupación y el desarrollo de su construcción cultural. Sin embargo, toda esta complejidad que muestra esta mega diversidad y estas múltiples relaciones que están aquí, no siempre son recogidas en la estructura y la organización y el andamiaje o la arquitectura institucional de gobierno para trabajar esta diversidad. Reconocemos que somos muchas naciones que coexisten en el Perú, pero tenemos un Estado unitario que las representa y que tenemos un gobierno que toman decisiones mediante políticas públicas y normas, y un aparato de Estado que tiene el gobierno central, Congreso, Poder Judicial, Electoral, bajo esta mirada occidental, y que no entiende todavía que somos un país de montañas, que hay un largo conocimiento, que hay una profunda historia de respuestas que no están siendo consideradas. Y entonces multiplica su estructura bajo la concepción de la sectorialización y la segmentación y la centralización de sus decisiones. Y opera
manera la complejidad que tiene este. Y de esa manera, y en ese contexto, los gobiernos subnacionales replican lo mismo. Y ese es un poco lo que tenemos. Y en toda la montaña y en todas las sociedades milenarmente establecidas en este país, el agua ha significado el eje vertebrador de todas las decisiones que se han hecho para la crianza en la construcción territorial. La crianza como concepto de interacción, de cariños, de encuentros, de reciprocidades. La crianza. Y entonces, en el mundo sabemos cuánta agua hay en cada uno de sus estadios en el planeta. Nosotros ya hemos reducido al agua a una dimensión y a la dimensión económica sobre todo. Mientras que el agua y toda la naturaleza tienen muchas dimensiones del mismo nivel, de la misma condición de interdependencia. Ninguna dimensión de la naturaleza, incluida la humana, es superior a otra. Todas son interdependientes. Ninguna valoración de la naturaleza es más importante que otra. Este tipo de cosas que sabemos que existe, pero que tenemos otra interpretación, en lo local, cuando estamos en la dimensión, no sabemos cuánto es el agua, no sabemos cómo se comporta, no sabemos cómo. Desde la mirada occidental no lo sabemos y hacemos una serie de herramientas. Desde la historia, desde las localidades andinas o amazónicas, sí se sabe cuánta agua hay y cómo se forman estas corrientes. Por eso, a contrapelo de lo que se viene diciendo, la cuenca y el agua no se manejan, gestionan. Lo que se gestiona son las intervenciones que los humanos realizamos en las cuencas. Y eso vale para todos. Unos saben la calidad de sus decisiones para con el agua y en la cuenca. Otros no lo saben y hacen sus estudios para hacerlo. Y entonces aquí nuevamente hay un diálogo de sordos entre los conocimientos andinos y los conocimientos occidentales, y que tienen que entrar en un diálogo de esta nueva modernidad. Y entonces, si esta realidad, vasta realidad, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se construye? Nosotros pensamos que es desde lo local. Es allí donde se determinan las múltiples relaciones de esa escala y el sentido de pertenencia las va ampliando hacia niveles mucho más regionales o espacios de mayor amplitud que las olas de lo local. Y lo local es el espacio de vida, el territorio, la unidad territorial en la construcción de todas las dimensiones de la intervención humana. Eso es lo que se habla como lo local, como sistema complejo, donde donde concurren y se concretan y se interaccionan todas las decisiones de lo sectorial. Lo sectorial por sí mismo no puede construir lo local. Lo local es la síntesis de todas estas sectorialidades y muchas más otras de la dimensión ritual, de la dimensión de las tradiciones, de las dimensiones humanas, no materiales. Por lo tanto, entonces, hay que mirar lo local, entender cuál es su estructuración y sus grados de jerarquía para poder plantearse los problemas de desarrollo. Cuando uno mira el mapa del Perú, se encuentra que hay una gran ocupación de comunidades, tanto amazónicas como campesinas, y que estos pueblos, algunos tradicionales, otros originarios, etcétera, pero que están aquí ocupando un espacio, cuando uno mira, empieza a mirar, a ver que se han sido sobrepuestos con otras decisiones que son las concesiones, las áreas protegidas y otras formas en las que estas comunidades han tenido que complementarse, han tenido que convivir, han tenido que... Entonces, las decisiones de armar concesiones o áreas protegidas o determinados estatus para el territorio
han, han aparecido por encima de esta realidad comunitaria que había acá, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando reconocemos que de los censos del agropecuario establece que 38 millones de tierras agropecuarias, ¿no es cierto? 42% de eso, o sea, 16 millones pertenecen o están ocupadas por comunidades campesinas y comunidades amazónicas. Y eso es una realidad que no está en nuestra normativa, ni en nuestros planes, ni en nuestra organización del presupuesto. Son invisibles, están en la lista de todas las comunidades que existen, están sus áreas, están sus localizaciones. Para muchas están tituladas, otras no. Pero esas comunidades, ni otras formas de organización territorial, no están reconocidas como unidades locales, subdistritales. Y eso es lo que ve uno en la dispersión de la ocupación geográfica en todo el país y la determinación de la importancia para la agricultura y otras formas de organización. Pero también quiero resaltar acá que no son solamente estas demarcaciones jurisdiccionales comunitarias las que están. Lo que nosotros hemos visto también es que los mismos pueblos andinos tienen formas de organización con fuertes relaciones comunitarias. Un pueblo termina donde empieza otro pueblo. Y así sucesivamente en ese mosaico tienes cubierto todo el país. Pero como pueblo nunca es reconocido como una unidad de gestión subdistrital. Y eso también en las formas urbanas, ¿no? Los barrios y las organizaciones territorialmente ocupandos no son reconocidos como unidades como formas locales de construir el territorio urbano. Y esta es una mirada que quisiera compartir para que a partir de esto podamos ver, por ejemplo, esta manera de cómo se ve la agricultura en el Perú. La primera identificación que se tiene del tipo de agricultura es esta, que es la moderna, industrial y de agroexportación, que aparece como el derrotero, el paradigma. Y entonces se ha creado esta otra palabra, término de agricultura familiar, en que abarca a la agricultura de pequeños productores independientes, que quisiera saber cuántos son, dónde están, y otra, la agricultura andina y amazónica, que está organizada en estas formas de ocupación de estas localidades territorialmente determinadas. Y eso quisiéramos saber cuántos son, dónde están y qué están haciendo. Porque esa localidad es la que se va a los mercados. Las producciones de esas localidades son las que se van a articular a los mercados, van a establecer la construcción de sus propias condiciones. Nosotros hablamos por eso de solamente fortalecer a las organizaciones de base, de usuarios, de entidades del Estado, de gobiernos municipales. Hay que fortalecer la institucionalidad de estos. Pero no se habla de fortalecer los acuerdos. La construcción del territorio es la construcción de la aplicación de los acuerdos. Los acuerdos son los que construyen el territorio. Las individualidades son parte de esas decisiones colectivas. Y por lo tanto, entonces, a fortalecer los acuerdos, incorporar estos acuerdos en las misiones institucionales, es la única condición para poder trasladarse hacia la construcción de un futuro, una perspectiva, un hacia dónde, un desarrollo territorial hacia un destino que está compartido en esos acuerdos. Porque cada una de estas organizaciones tendrá su propia visión de desarrollo, pero no necesariamente la visión del desarrollo territorial. Aquí me apuro en decir que en este país de cuencas es remarcado que son en las microcuencas donde las poblaciones realizan todas sus actividades y toda su potencialidad, toda su energía, toda su cultura y sus saberes. Y en esas condiciones uno puede mirar la heterogeneidad dentro del mismo ámbito.
Esto puede pertenecer a varios distritos o estar dentro de un solo distrito. Pero lo importante es que entender que esta verticalidad y este ciclo del agua determina las condiciones de las distintas formas de vida, distintos espacios de producción, tanto de bienes como de cultura y de paisajes. Y eso es lo que determina la pertenencia. Y yo quiero referirme constantemente a este país, a esta exposición, con el término pertenencia e identidad. Entonces, nosotros tenemos una parte del país que mira la cuenca de abajo hacia arriba y por lo tanto solo le interesa la parte baja, porque la parte alta como que ya no la descubre y ahí resuelve todo. Pero tenemos otra parte que mira la cuenca desde arriba hacia abajo con el curso de agua y por lo tanto está más cerca de las nacientes, de sus estructuraciones, de los paisajes, de las actividades de estos pueblos que están ocupando esas actividades agrarias, de ganadería y de muchas otras de creación artística y artesanía, y que miran hacia arriba. Estos dos no conversan, como tampoco lo hemos visto, de manera coherente. Y hay normativa para una y hay normativa para la otra, a pesar que están en el mismo espacio geográfico, en el mismo tiempo y con las mismas poblaciones. Entonces, lo que nos interesa ahora es cambiar esta forma de este paradigma centralista, autoritario y vertical que se ha establecido y que toda la cultura oficial está reproduciendo en los ministerios, en los organismos, etcétera. Todos tienen esta cultura de la gestión de arriba hacia abajo con esta condición de autoridad rectora y por lo tanto con condiciones de verticalidad sobre los que están en los actores que están en la parte local. Y ese entendimiento, esta forma autoritaria vertical es la que se ha establecido como hegemónica y por eso tenemos nosotros una frondosidad de normativa que reafirma este tipo de decisiones y las actores territorialmente determinados de las localidades tienen que hacer cola para poder alcanzar algunos de los beneficios de este tipo. Esta forma de hacer política y de hacer gobierno y de hacer construir territorio es la que va haciéndose cada vez más débil y lo que estamos viendo y asistiendo ahora es el agotamiento de esta cultura organizacional, vertical, centralista y autoritaria. Lo que hemos visto es que hay una especie de insatisfacción permanente con este tipo de... No es posible gobernar con 18 ministerios que todos tengan una actitud de hasta lo local, sustituyendo a las formas e iniciativas de la parte de las organizaciones territorialmente determinadas localmente. Tenemos que transitar hacia esto. Esto es lo que está sucediendo. Lo nacional hasta la comunidad del barrio con una serie de proyectos, procesos, programas, etcétera, para resolver. La política pública sectorial tiene su organización específica, no conversa con los gobiernos subnacionales, sino lo necesario, y cada uno de ellos cumplen sus respectivos POAs. Pero las localidades, en esto, ¿cuáles son los POAs que tienen la comunidad, el distrito, la mancomunidad, el gobierno? No es un tema más que para coordinar la ejecución de los POAs sectoriales. Y ese tipo de concepción ha llevado que una parte de esto tenga que vivir en esas condiciones de subordinación. Por lo tanto, entonces, esta parte de abajo hacia arriba es desaparecida porque lo hegemónico es el de arriba hacia abajo. Esa otra cultura organizacional, otra forma de este orden para tomar decisiones es esta concepción territorial local, descentralizada, horizontal, concertada y participativa, en el que se reconocen los actores de localidades territorialmente organizados en sus ámbitos de gestión. Y la autoridad de gobierno es el liderazgo, ejerce el liderazgo
de esos planes, esas aspiraciones de cambio, y organiza la articulación, la interdependencia, la sinergia de esas realidades con potencialidades diferentes, y por lo tanto asume la representación de ese proyecto y la va llevando en jerarquía a los espacios mayores del territorio. Por lo tanto, entonces, la visión de desarrollo es lo que orienta a todas estas decisiones y determina a dónde vamos a este liderazgo que se está yendo. Y no es solamente ejecutar actividades, ejecutar proyectos, ejecutar con la cabeza abajo, ni mirar hacia dónde, sin levantar la mirada hacia dónde estamos yendo y qué va a pasar más adelante si todo esto empieza a funcionar de manera dislocada. Entonces hay otra concepción de una política nacional indicativa, ¿no? Una política sectorial indicativa que es determinada para todo el país, pero se ejerce en función de los reconocimientos de estas organizaciones locales, y que son las organizaciones locales, comunidades subdistritales, las que su POA. Y por lo tanto, la política nacional promociona, establece, induce, facilita, estimula la ejecución de los POAs de las localidades y por lo tanto de la articulación en su manifestación municipal, que es este ordenamiento jurídico político que tenemos. Y a su vez establece el rol de coordinación de una adecuación de esa política nacional como una bisagra entre lo nacional y lo local. Y se organiza para adecuar a las heterogeneidades regionales y compensar las diferencias y las inequidades para que esto pueda efectivamente hacer de que un rol de articulación está aquí. Esto no está funcionando ahora. Los gobiernos subnacionales no están cumpliendo todo lo que dicen de sus competencias en la articulación de lo nacional con lo local. Y lo municipal no es lo local. La municipalidad es una jurisdicción que tiene en su interior muchas localidades con distintas formas de organización que necesita instrumental y acuerdos muchísimo más complejos que esta linealidad vertical del reparto del presupuesto. Por lo tanto, entonces estamos finalmente, ¿no? En la construcción social, el desarrollo para las personas, territorio construido, organizado por las personas en sus localidades, y la distribución, el poder entre las personas. Las inequidades actualmente existentes regionalmente y todo este mapa de pobreza se verían alteradas con la sola decisión de reconocer la capacidad de transformación de energía, de conocimientos sobre las zonas en que viven y de las potencialidades que están amarradas, sujetadas por esta estructura piramidal y sectorialmente determinadas y que impiden el desenvolvimiento, el desencadenamiento de estas potencialidades y esos saberes de hacer la construcción de su territorio en sus propias normas, lenguajes y costumbres. Y esto es lo que nosotros pensamos que tiene que ser el cambio de este paradigma organizacional. Por lo tanto, finalmente, yo lo que quisiera es que todo lo que hemos hablado está basado en el ejercicio del reconocimiento de la identidad cultural y la pertenencia de los pueblos en su condición de constructores y transformadores de su realidad. Este tipo de economía se ampliará en sus capacidades, se ampliará en sus brazos ejecutores y, por lo tanto, la multisectorialidad o la intersectorialidad se cristalizarán en cada localidad en sus condiciones específicas y de acuerdo a los elementos culturales que le son propios. Y así todo el país irá articulándose en las mancomunidades organizadas vecinalmente por cuenca,
por corredores o como quiera llamarse, pero son determinaciones que parten del propio proceso de la construcción territorial. Nosotros no tenemos un plan de desarrollo territorial como país. Lo que tenemos son planes de jurisdicciones políticas que no están relacionadas con los procesos que están efectivamente transcurriendo en la construcción del territorio. Son parcelas geográficamente determinadas por razones históricas de la dominación, herencia de las intendencias, de las audiencias y los corregimientos, que nosotros tenemos estos departamentos y estas provincias. Y así como esto, tenemos que liberar bajo otro esquema, otro modelo organizacional, otra cultura que reconozca esta mega diversidad cultural, esta mega diversidad geográfica y los ejecutores con los conocimientos suficientes para poder. La modernidad aquí, finalmente, señores, para muchos, la modernidad es elevar las capacidades de mercado en las organizaciones comunales. Ellos no saben, no entienden, son ignorantes. Hay que incorporar la misión empresarial, la mirada de cadenas productivas, etc. Ese es el paradigma para elevar hacia cómo está la mirada occidental del mercado, del empresariado, y hay que elevar a condición de empresarios a todos ellos. Esa es una. Y por lo tanto, si hay resistencia, entonces no funciona. Otra línea de modernidad es, lo moderno está pidiéndole que sean empresarios todas las formas comunitarias y que abandonen sus elementos culturales para estructurarse como empresarios y estar en condiciones de compartir los elementos centrales de mercado, de monetización y de establecimiento de los flujos comerciales, y principalmente si es al exterior y es a la exportación, sería su paradigma. Pero hay una tercera mirada que es qué entiende la comunidad ancestral, la comunidad andina, la comunidad amazónica. ¿Qué entiende por modernizar? Si en su propia concepción caben todas las innovaciones. Lo que se entiende como modernización es que esas ofertas que vienen del mercado entiendan, se modernicen en entender a estas diferentes formas de organización para la producción, para la generación de cultura y para la generación de paisajes. Tienen que entenderse de igual a igual, horizontalmente, y hacer transfusiones necesarias. Eso es lo que ha sucedido a lo largo de los 500 años en que las sociedades andinas, en las localidades de sus propias, han incorporado todo a su forma de vivir y no han perdido sus raíces. Toda la modernidad que han traído bicicleta, radio, teléfono, vacas, qué sé yo, retamas, eucaliptos, todo lo incorporado a su propio mundo y no han perdido sus raíces ni sus formas de conocimiento. Exactamente puede seguir sucediendo esto si es que nosotros entendemos que el proceso de reconocimiento de lo local, comunidades subdistritales, con capacidad de gestión, con gobernanza estimulada como política de Estado y con sus procesos de articulación en unidades subdistritales, en mancomunidades municipales por cuenca o por identidades culturales, se puede ir llegando a otra manera de concebir la regionalización. No de arriba hacia abajo, sino por el reconocimiento de estas pertenencias que son así. Entonces uno puede hablar de este tipo de procesos que el mismo territorio, que la construcción social del territorio, empiezan a exigirnos una renovada mirada de lo que nosotros hemos abandonado y un acoplamiento, un reenganche con la historia milenaria, que es la forma como se había gestado y gobernado y tomado decisiones en construir las condiciones de vida con aspiraciones de bienestar en el Perú. Con esto les agradezco su atención y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro expositor por tan importante aporte a la reflexión, el debate de estos temas que son vitales. Agradecemos ya la presencia de nuestro segundo expositor, el señor Fernando Ruiz Caro Villagarcía, a quien le damos ya paso y le rogamos a Julio Gutiérrez que tenga la gentileza de presentar a nuestro siguiente expositor. Adelante, Julio. Gracias, Lucho. El ingeniero Ruiz Caro Villagarcía es ingeniero químico de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Realizó estudios de especialización en la Universidad del Pacífico y ESAN en el Perú y en la Universidad de Belgrano y UCES en Argentina. Actualmente presidente del directorio de CMAC Cusco y presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio del Cusco y de la Federación de Cámaras de Comercio del Sur del Perú. También ha sido presidente del Rotary Club Inca del Cusco, del Escal Club Cusco, y pertenece a varios directorios de empresas importantes. Así que con esta presentación invitamos a Fernando a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Primero felicitar al ingeniero Alencastre por su exposición. Creo que es una exposición muy linda que nos muestra algo que si bien está en nuestra percepción, nunca ha sido tomado en las políticas públicas, ¿no? Que es la organización territorial del país. Siempre hemos estado sujetos a esta organización política y a la creación de distritos, provincias, departamentos, regiones, en función básicamente de intereses políticos más que para lo que yo llamaría corredores económicos, ¿no? Quizás desde otra mirada. Yo hablé con Julio y me dijo que no era necesaria una presentación, por lo tanto solo voy a hablar de las cosas que pienso sobre el tema que nos han encargado, ¿no? Y una era cómo generamos un modelo económico para el desarrollo de la región y por ende para el desarrollo del país, ¿no? Entonces me hago algunas preguntas. ¿Para qué o cuál es o debe ser el propósito de un modelo económico, ¿no? Y en esto, quizás los que venimos posiblemente de una corriente más liberal, tenemos ideas quizás diferentes, ¿no? Yo entiendo que el propósito de un modelo económico tiene que ser la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, mejorar integralmente la calidad de vida de los ciudadanos en la medida que la sociedad en su conjunto pueda alcanzar mejores niveles de vida, ¿no? ¿Y cuál debe ser la prioridad de la sociedad? Yo particularmente pienso que es la persona, el ciudadano como individuo. Desde la otra orilla se piensa que es el Estado la prioridad de la sociedad. En mi caso, pienso que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, ¿no? ¿Y cuáles serían los problemas que tenemos que afrontar desde esta mirada de cuál debería ser el modelo económico para el desarrollo, ¿no? Y creo que los problemas a afrontar son la pobreza, la inequidad y algo que alimenta estos dos problemas y que se ha hecho demasiado fuerte en los últimos años, lo que no significa que nunca haya existido, que es la corrupción, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que desde los gremios alguna vez planteamos, ¿no? Es decir, que además a todo este modelo y a los modelos que queramos aplicar, tenemos que aplicar
inteligencia social. Para mí, inteligencia social es algo que también lo dijo el señor Allen Castro, es entender las prioridades para cada grupo o comunidad, siendo que somos un país tan diverso que siendo un solo país somos muchas naciones dentro de ello. Entonces, las prioridades para cada grupo de personas, llámese comunidad, llámese subdistrito, llámese pequeño grupo, son absolutamente diferentes. Y en la medida en que nosotros no podamos entender cuáles son las prioridades, siempre vamos a tener conflicto. Porque si para mí la prioridad termina siendo la explotación minera, porque esta me genera recursos, pero no entiendo que en donde está este yacimiento minero, la prioridad de los pobladores de la zona, yo no diría originarios ni nativos, simplemente los pobladores de la zona, es otra. Si no conjugo estas dos prioridades, siempre va a haber conflicto. Y una de las cosas que más nos ha atrasado en el tiempo son los conflictos porque no nos podemos poner de acuerdo. Julio, y seguro algunos de los que están hoy en esta reunión, fuimos parte de Cusco 2021. Es más, en algún momento me tocó presidir esta organización. Y me acuerdo que trabajamos fuertemente en tratar de generar una visión común del desarrollo, o una visión común de sociedad, porque no sé si eso es desarrollo, al Cusco del Bicentenario, ¿no? A este Cusco del 2021. Y en ese mismo afán, trabajamos todos en un plan de desarrollo regional para el 2021 o para el 2020, en el que creo que como nunca, y en el gobierno de transición del doctor Paniagua, hubo una participación, yo diría, fuerte, comprometida, de muchas instancias. En mi caso, en ese momento, me tocó como parte de ser directivo de la Cámara de Comercio de Cusco. Y es más, la Cámara de Comercio tuvo que tomar la dirigencia de algunas y la coordinación de algunas mesas, la de desarrollo económico, la de desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque en algún momento quien debía tomarlas, que era nuestra universidad, se negó a hacerlo, ¿no? Es decir, una sociedad en que una de las patas, que es la académica, no funciona, posiblemente siempre va a cometer errores, ¿no? Porque para mí la sociedad tiene 4 patas y sobre esas cuatro patas deberíamos trabajar, ¿no? Que son la académica, súper importante, la política, que tiene que ver con las autoridades, el Estado y todo, la social, que tiene que ver con los gremios, los sindicatos, las llamadas fuerzas vivas de la sociedad, y la empresarial o la burguesía o las élites empresariales, ¿no? Es decir, si las 4 patas funcionan y pueden trabajar en una visión común de futuro, creo que podemos tener una sociedad mucho más próspera. Sin embargo, esto siempre ha sido muy difícil en Cusco. Yo diría por 2 ausencias muy notorias. La académica, es decir, hace ya muchos años el sector académico ha dejado de tener un rol predominante en la visión que debería tener la sociedad a futuro. Ha sido reemplazada básicamente por las llamadas ONGs, muchas de ellas con cargas ideológicas propias que tienen una visión parcializada del desarrollo, ¿no? Y la otra, la empresarial. Es decir, no llegamos a tener una élite empresarial que también sea fuerte, que también tenga ideas, que también contribuya. Es decir, hacer empresa no solo es hacer negocios y tener rendimiento por ellos, creo que también hay que teorizar sobre la empresa y sobre el rol que tiene cada sociedad. Entonces, este trabajo creo que fue el más importante hecho en los últimos años en Cusco. Sin embargo, luego vino la famosa regionalización y descentralización hecha en el gobierno del señor
Toledo, y quienes a su vez fueron elegidos para gobernar nuestra región o departamento, como queramos llamarlo, hicieron caso omiso a este plan de desarrollo regional, a esta visión compartida en general, ¿no? Entonces, hemos venido quizás avanzando desarticuladamente, con prioridades que generalmente han venido más del lado práctico y pragmático, sino del lado ideológico. Hemos tenido desde nuestras autoridades regionales, municipales, en la mayoría de los casos, una aversión a la empresa privada, a la inversión. Y yo, que hoy provengo, si se quiere, personalmente de las MIPES y trabajo directamente con ellas a través de la Caja Municipal de Cusco, sé que si bien las MIPES y los emprendedores somos la mayor fuente de empleo del país, el empleo pleno, el empleo más saludable, si se quiere, con todos los derechos, desgraciadamente no está en las pymes. Las pymes somos ese recurso para combatir el desempleo y combatir la pobreza, pero no somos el recurso para generar el empleo adecuado que necesitaría el país. El empleo adecuado se empieza a generar entre la mediana y la gran empresa. Y esta mediana y gran empresa ha sido, por no decir menospreciada, sino combatida desde varias partes de nuestras autoridades y a quienes les ha tocado en su momento ser gobierno municipal o gobierno regional, al margen de los funcionarios públicos, que recordemos son empleados de todos y que son de alguna manera remunerados con los impuestos que pagamos todos, que también tienen este mismo sesgo antiempresarial. Creo que el último ejemplo, y absolutamente claro, es cómo el mall que se tenía que construir en los terrenos de la estación de Huanchac nunca fue autorizado por dos o tres gestiones municipales previas. Y hoy que aparentemente hay una posibilidad de que sea autorizada su ejecución, el tiempo de concesión ya no permite que este proyecto tenga el retorno que debería tener, ¿no? Lo que ha permitido que tengamos un mall casi en posición monopólica, que no está mal, porque en general ha generado mucho empleo para gente joven, ¿no? Creo que una sociedad se va formando en la forma en que los jóvenes pueden tener un empleo digno de inicio y a medida que van adquiriendo conocimientos, experiencia, capacidades, van generando mejores puestos de trabajo. No todos podemos ser emprendedores. Somos un país de emprendedores, es cierto, pero hay algunas condiciones que hacen que también necesitemos de personas adecuadamente empleadas, que creo que eso es lo que genera una clase media sostenible, y una sociedad con una clase media sostenible es bastante más equilibrada, menos propensa a conflictos sociales, en donde todos puedan trabajar en paz y en libertad, ¿no? Parte de lo que me gustaría analizar es qué le ha pasado a nuestra región en los últimos años, y quizás la única herramienta que tenemos para analizar desde el punto de vista económico es el índice de competitividad regional, ¿no?, que se publica cada año, el famoso INCORE. En el del año 2021, Cusco retrocede otra vez un puesto. En algún momento llegamos al puesto 8, hoy estamos en el puesto 13, ¿no? Y cuando vemos los diferentes pilares por los que hemos retrocedido y estamos exactamente a mitad de tabla del índice de competitividad regional, hay algunas cosas que nos sorprenden, ¿no? Que nos sorprenden porque van en contra de, si se quiere, del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, somos una de las regiones con mayor producción de energía. Llámese el gas, llámense nuestra fuerza hidroeléctrica,
tangibilizada en las hidroeléctricas de Machu Picchu y la de Luz del Sur. Y sin embargo, los consumidores regulados, es decir, cualquiera de nosotros, por su casa o por su pequeña empresa, pagamos una energía eléctrica 35% más cara que la que paga la misma persona en Lima, ¿no? Sin embargo, esto nunca ha estado ni en la agenda de las autoridades, ni en la agenda si se quiere, de las organizaciones sociales, porque creo que no termina siendo justo para el desarrollo que una región que produce tanta energía tenga una de las energías eléctricas más caras del país, ¿no? Lo mismo nos pasa con el gas, ¿no? El gas, todos sabemos los desencuentros que tenemos con el gas y esta sensación de pérdida que tiene la región con la explotación del gas, ¿no? Que sin embargo nos ha generado en los últimos años, desde su puesta en marcha y explotación, más de 20.000 millones de soles por concepto de canon para la región, que nos hubiese gustado ver traducido en obras que mejoren la calidad de vida de todos los cusqueños. La inequidad se da y es, creo, una realidad. Sin embargo, esta, contra todo lo que dicen las corrientes actuales, disminuyó bastante desde que aplicamos una economía social de mercado, completamente imperfecta, que parte de la Constitución del año 93, en donde, desgraciadamente, digamos, el papel más penoso lo ha cumplido el Estado, no el modelo, sino el Estado en sus diferentes instancias, nacional, regional, municipal, submunicipal, porque nunca ha entendido el rol que se le ha pedido al Estado dentro del conjunto de la sociedad, ¿no? Un Estado promotor, un Estado regulador, un Estado preocupado por el ciudadano, un Estado al servicio del ciudadano y no los ciudadanos al servicio del Estado. Adicionalmente, a este modelo de una economía social de mercado, le hemos ido aumentando las regulaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado tenga más poder sobre los ciudadanos, en vez de que los ciudadanos tengamos más poder o estemos más empoderados dentro de la sociedad. ¿Cuál es el resultado de esta sobreregulación de la que estamos llenos en Perú? Primero, solo el 12% del empleo nacional es adecuado. El 88% de este empleo se puede considerar parte de subempleo, empleo no adecuado, autoempleo, informalidad. ¿Por qué? Porque nunca hemos dado las facilidades necesarias de acuerdo a nuestra realidad para generar ese empleo adecuado. En general, como sociedad, y se ve y se nota, somos súper capitalistas en los hechos y bastante ideologizados hacia el socialismo en nuestro cerebro. Cuando veo hoy que, por ejemplo, hay no sé cuántos, cientos de emprendedores que hacen el servicio de transporte colectivo entre las provincias, incluso regiones, con autos, camionetas, pequeños minivans y todo, donde cada uno es dueño de su negocio y que compiten gritando en las calles para ver si consiguen un pasajero. Eso es capitalismo puro, sin ningún nivel de regulación, porque además, como la regulación no permite que se haga esto, todo esto tiene un carácter informal. Sin embargo, posiblemente si tú les preguntas a estos señores que están ejerciendo un capitalismo absolutamente puro, ideológicamente creen o se sienten o se identifican posiblemente más con las ideas de izquierda que con las del libre mercado, ¿no? Entonces, creo que hay varias incongruencias en nuestra sociedad. Una, y creo que fue muy clara en esta visión tan holística de
organizar el país en función del territorio y de las costumbres y de todo que planteó el señor Alencastre, y otra en la que de alguna manera los que somos quizás más liberales pensamos en un ordenamiento a través del mercado, ¿no? Pero un mercado que sea un mercado absolutamente más libre, sí regulado, sí controlado, pero no asfixiado por el Estado, ¿no? Ese es un tema. Otro de los temas que creo que nos afectan como región, como sociedad, son nuestros dogmas, ¿no? Es decir, hemos hecho que nuestros modelos económicos o la economía esté sujeto a dogmas, ¿no? Dogmas ideológicos. Hoy, quien posiblemente termine siendo presidente del Perú, nos habla de cambiar la Constitución. No nos dice por qué ni para qué, simplemente para que el Estado tenga más control. Es decir, realmente los peruanos queremos que el Estado tenga más control cuando el Estado básicamente no hace bien las cosas, es decir, las que debería hacer. La diferencia entre la educación privada y la educación pública es alta, no porque la educación privada sea muy buena, sino porque la educación pública es muy mala y hay poco interés en que esta mejore, ¿no? Entonces, por ejemplo, o la diferencia que podría haber entre la salud pública o la salud privada, sucede lo mismo, que son temas que creo que nos importan y nos deberían importar a todos. La seguridad también es otra de las funciones del Estado. Para quien tiene una mejor economía es bastante más seguro, ¿no? Porque finalmente, si no cuento con la seguridad pública, puedo contratar seguridad privada. Pero justamente los espacios o las personas con menos capacidad económica que están sujetas a esta seguridad pública, educación pública, salud pública, reciben peores servicios, ¿no? Eso, para que ellos reciban mejores servicios, ¿necesitamos cambiar la Constitución? No, claramente no. Es decir, por lo tanto, ideológicamente, si vamos a seguir pensando ideológicamente en cómo manejamos este país, creo que nunca vamos a solucionar los grandes problemas que tenemos, ¿no? En Cusco, adicionalmente a este dogma ideológico que es muy fuerte, tenemos algunos otros dogmas. Uno de ellos es el patrimonio, ¿no? Hemos puesto al patrimonio muy por encima del ciudadano. Y creo que debería haber un equilibrio. Yo estoy de acuerdo, debemos respetar nuestro patrimonio, debemos conservar nuestro patrimonio y debemos conocer nuestra historia y conocer nuestra cultura. Pero de ahí de que este sea el motivo por el que no exista o no se permitan inversiones, pero sí se permita informalmente que este sea degradado, sea expoliado y sea muchas veces desaparecido, como podemos ver que sucede en casi toda la ciudad y en varias de las ciudades y poblaciones que tienen alto contenido patrimonial de manera informal, irregular, que debería ser ilegal, y nadie diga nada. Nos muestra también esa doble moral, de la que casi siempre estamos previstos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que si queremos realmente alcanzar un desarrollo en donde las prioridades sean claras hacia dónde queremos llegar, tenemos que hacer un acuerdo social. Y ese acuerdo social para mí parte en que participemos en esta mesa que se llama sociedad, las cuatro patas. Y las cuatro patas tengamos una capacidad de diálogo entre nosotros y también podamos marcar esta vigilancia ciudadana sobre quienes nos administran como autoridades y como funcionarios, ¿no? Es decir, no debería ser una democracia en donde una vez que hemos elegido, quien es elegido puede hacer lo que quiera, ¿no? Y puede prometer lo que quiera y finalmente no hacer nada o hacer cosas que no necesariamente son las que conllevan. Hace algunos años escribí un artículo que en economía había 3 posibilidades para gobernar, ¿no? Si se hacía lo importante,
si se hacía lo urgente o si se hacía lo popular. Desgraciadamente creo que en los últimos 20 años, donde lo que más nos ha sobrado son recursos, hemos priorizado lo popular. Algunas veces nos hemos quedado a medias en lo urgente y casi nunca hemos hecho lo importante. Entonces, creo que al final no importa del modelo. Al final importa que cada uno sepa qué le toca hacer, cuál es su rol dentro de la sociedad, el respeto mutuo en general a las ideas de los otros, pero si nos ponemos de acuerdo en una visión común de desarrollo, posiblemente podamos hacer de nuestra región y de nuestro país un lugar más próspero y mejor para vivir para todos, ¿no? Creo que esa sería mi reflexión sobre el tema que me han pedido. Gracias. Muchísimas gracias, don Fernando Ruiz Caro Villagarcía. Realmente debemos felicitarnos y agradecerle la franqueza, la solvencia con que ha expuesto sus puntos de vista, que en apariencia son discrepantes con los que pudo haber dicho el señor Alencastre o con los que podría decir algunos miembros de nuestros colectivos. Sin embargo, creo que hay una plena coincidencia en el hecho de que ambos expositores del día de hoy de un tema tan polémico coinciden en que las cosas como están no están bien, que deben cambiarse. Qué hermoso que se diga que tenemos que ponernos de acuerdo sobre un modelo de desarrollo que nos permita realmente alcanzar niveles de vida compatibles con la dignidad humana, en que todos los actores sociales tengan la oportunidad de participar. Bien, vamos a pedirle a Óscar Liendo, que ha sido el gran coordinador de estas jornadas, que pueda formular algunas preguntas a nuestros expositores para que puedan tener una segunda posibilidad de participación ya de unos escasos minutos. Óscar, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Ante todo, mis felicitaciones a ambos ponentes que creo nos han ilustrado en esta crucial, digamos, este crucial problema que tenemos alrededor del modelo de desarrollo actual. Yo quisiera hacer dos preguntas, una a cada cual de los expositores. Al ingeniero Alencastre, que nos propone fundamentalmente un reordenamiento territorial del país, de acuerdo a las condiciones y determinantes que muy bien nos ha expuesto. Esto involucra un proceso que puede ir desde instalar políticas hasta hacer reformas o cambios constitucionales. Entendiendo que este es un proceso de mediano plazo y que las urgencias que plantea nuestra situación exigiría que se tomen decisiones, mi pregunta va, ¿en qué medida los actuales consejos de cuenca, definidos por la Autoridad Nacional de Agua, podrían contribuir a empezar a articular estas voluntades, estos diálogos, hacia un reordenamiento próximo, territorial y más definitivo? Mi segunda pregunta está relacionada al ingeniero Ruiz Caro. El ingeniero nos ha ilustrado otra óptica, donde se ve claramente una suerte de confrontación entre el rol del Estado y el mercado. Curiosamente, creo que ambos ponentes coinciden que el rol del Estado ha sido determinante hasta la fecha, desde la óptica del ingeniero Alencastre, en la medida en que ha establecido una legislación, regulaciones, o simplemente se ha abstenido de intervenir, permitiendo que el mercado sea prioritario en todo caso, y ligado pues a esa matriz que muy bien ha analizado el ingeniero Alencastre, colonial, que cambió la relación entre la población, las culturas y el medio ambiente. Mi pregunta va, en primer lugar, a la consideración del medio ambiente, de nuestra geografía, muy ausente en esa óptica de mercado y que no considera como sujeto de derecho a la naturaleza, no considera a Pachamama con derechos. Tampoco considera los derechos de nuestros patrimonios. Hemos sido testigos cómo
los patrimonialistas hemos luchado contra un proyecto que destruyó una andenería inca, ¿no? Vemos ahora otros proyectos que pretenden, ¿no? Bajo la óptica del desarrollo, alterar nada menos que el andén más largo del Cusco, en Collasuyo, donde hemos visto que el Estado, las autoridades han autorizado estos proyectos, autorizaron. Estoy hablando de la Dirección de Cultura, estoy hablando de la municipalidad. O sea, aquí vimos un Estado que se oponía a la preservación del patrimonio. Entonces, la pregunta va, ¿en qué medida considera que además del individuo, que es, de acuerdo a su exposición, la medida final de cualquier proyecto de desarrollo, en qué medida también tenemos que considerar como sujeto de derecho, pues, al medio ambiente, a la geografía, a nuestra cultura? Es una relación, por supuesto, horizontal. ¿En qué medida tiene importancia esto para lograr lo que muy bien propone, que estas 4 columnas que consideran lo esencial de nuestra base productiva se pongan de acuerdo y salir adelante? Esta sinonimia entre Estado y estatismo definitivamente no nos ayuda a entender el rol del Estado, que es fundamental, del cual quisiéramos encontrar sus opiniones. Muchas gracias. Gracias. Entonces, por favor, en primer lugar, la respuesta a esta pregunta del ingeniero Alencastre. Tiene 3 minutos, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante y muy precisa, porque nos hace aterrizar las distintas iniciativas que desde los ministerios se tienen sobre la construcción de nuevas institucionalidades sobre el mismo espacio. Si ustedes pueden ver, un país de montañas es un país de cuencas, y las cuencas, más que una jurisdicción, es una manera de entender la montaña y el territorio en el que se vive. Hay cuencas muy grandes y hay cuencas mucho más pequeñas, pero la gestión de esas cuencas depende de las actuales estructuraciones jurídicas y de las localidades que no están reconocidas, como lo estoy pidiendo yo, de que deberían ser parte del Estado en sus niveles locales. No como parte de la administración del Estado, sino como organizaciones vivas que tienen un patrimonio, que tienen una identidad y que tienen una potencialidad para movilizarse. Y entonces el borde de cuenca, si bien en los consejos está demarcado por la propia hidrografía, la coordinación con los organismos jurisdiccionales, como las regiones, las provincias, las municipalidades, en términos de funcionalidad, de la coherencia de sus instrumentos de gestión, ha sido muy débil. Y entonces se tiene distintos instrumentos de gestión en cada una de estas institucionalidad jerarquizada. Conversan y tampoco son vinculantes y tampoco tienen jerarquía de quién debe ubicarse. Por eso hablo de que hace falta un plan de desarrollo territorial en estas heterogeneidades macro. Nosotros podemos hablar de la macro sur, y dentro de la macro sur mirar que hay un sentimiento más o menos homogéneo, pero diferente a la macro norte. Y las cuencas son parte de esas identidades así diferenciadas, y esas en las demarcaciones no han estado presentes ese tipo de identidades. Entonces yo creo que son ensayos que están en la dirección correcta, pero en el aterrizaje institucional que debería ser más consensuado en todos los niveles, lo local, lo municipal, lo provincial y lo regional. Y por lo tanto, entonces, empezar a mirar de otra manera, no a partir de las jurisdicciones, sino a partir de los territorios que se construyen independientemente de las demarcaciones político-administrativas. Esa es una tarea que no hemos hecho, por eso no tenemos un plan. ¿A dónde va el Perú con esa carga geográfica y territorial que tiene? Y por eso las unidades de planificación sobre jurisdicciones no siempre concuerdan en esa articulación con las vecinas.
y mucho menos con los de la cuenca. Si no hubiera habido los consejos de cuenca, no se hubiera tenido presente en la formulación de los planes regionales o provinciales este fenómeno de lo que es la montaña en el Perú. Pero estamos en ese proceso. Todavía no cristalizamos una institucionalidad que tenga una legitimidad absolutamente coherente con los procesos de construcción territorial. El territorio tiene otra dinámica y las jurisdicciones tienen otra dinámica, precisamente por esa relación demarcatoria. Y allí es donde nosotros creo que tenemos que aportar, reconstruyendo y dejando que desde lo local vayamos a buscar la coherencia por los sentimientos de pertenencia e identidad para poder armar un nuevo mapa de este tipo de afinidades y no de imposiciones. Y ese es un poco lo que ahorita está en tensión. Gracias, ingeniero Alencastre, por su aporte y su respuesta a la pregunta precisa. Ahora, por favor, el ingeniero Fernando Ruiz Caro tenga la gentileza de responder a la pregunta formulada. A ver, creo que el mercado no tiene por qué contraponerse ni con la naturaleza ni con el patrimonio. Creo que lo que nos falta son, en general, políticas que se adecúen a una realidad. Es cierto, somos una ciudad con altísimo contenido patrimonial porque hemos sido sede de una gran cultura. Si no reconocemos eso, como cusqueños, sea como poblador, sea como autoridad, o sea como funcionario, creo que estaríamos absolutamente fuera del tema. El mercado no tiene por qué oponerse tampoco con el tema de la naturaleza, de la conservación de las, digamos, de los bosques, y más con la generación de nuevos bosques. Entonces, lo que pasa es que no estamos en una economía de libre mercado, sino estamos en una economía de contactos, como lo dijo el doctor Parodi hace unos días en uno de los artículos, ¿no? Las cosas no se logran porque están necesariamente en la ley, en los reglamentos, en los procedimientos, sino se logran porque tengo el contacto adecuado en el lugar adecuado para hacer lo que pueda hacer estando dentro o fuera de lo que debería ser racionalmente, ¿no? Lo otro es que tenemos una yuxtaposición de competencias, ¿no? Es decir, hasta ahora no tenemos claro o no tienen claro hasta dónde llega la competencia de cada institución, de cada gobierno, de cada instancia de gobierno. Y justo sobre lo que hablaba el doctor Alencastre, me tocó ser parte de la Comisión Ambiental Regional, ¿no? Y en la Comisión Ambiental Regional, uno de los proyectos que impulsábamos era esta famosa organización y demarcación territorial ecológica y económica, sustentable y sostenible. Ok, se hizo el estudio, pero desgraciadamente, digamos, esta misma, que creo que es un trabajo interesante en el que se trabajó, al no ser vinculante, nunca fue tomado en cuenta por quienes en su momento gobernaban ni la región, ni la provincia, ni los distritos, ¿no? Y creo que adicionalmente en este tema hay dos temas que tienen que ver con la modernidad y con el tiempo, ¿no? Las ventajas competitivas y las ventajas comparativas que podemos tener como territorio y como sociedad, que sí estaban vistas también en este plan de ordenamiento territorial, ecológico, económico, que se realizó hace algunos años, ¿no? Entonces creo que no tendría por qué una cosa estar en contra de otra. Simplemente lo que necesitamos es que ambas conversen, ¿no? Y conversen y tengan las reglas claras para que nadie vaya por encima de las reglas y a nadie se le impida tampoco hacer lo que tiene que hacer porque no, simplemente por el hecho de que me parece que eso no va, ¿no? Creo que de eso hemos estado muy llenos en los últimos años
y mucho de ello también ha lindado con la corrupción, de la que creo que todos queremos de alguna manera, o todos queremos combatirla, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando Ruiz Caro. Con esta jornada creemos que estamos contribuyendo a la generación de espacios necesarios como este, en las que libre, democráticamente podamos exponer nuestras ideas y sobre todo encontremos puntos comunes para poder apuntar hacia el interés superior de construir una patria igualitaria, una patria democrática, una patria en la que todos tengan oportunidad de ejercer sus ideas, sus puntos de vista, respetando las de los otros y sobre todo reconociendo la diversidad cultural, ecológica que tenemos en este país. Nuestro agradecimiento especialísimo a Fernando Ruiz Caro, que aún sabiendo que estos colectivos, entre comillas, tienen cierta denominación de patrimonialista e izquierdistas en el sentido peyorativo, ha aceptado participar de este foro. Muchísimas gracias, Fernando, y como entendemos, tenemos entre contigo un puente para poder seguir dialogando con todos y entre todos en este espíritu común. Muchísimas gracias al ingeniero Alencastre por su participación también tan ilustrativa. Y esperemos que si efectivamente son gobierno puedan llevar a cabo las ideas expuestas por usted y por todos los que han ido diciendo en que queremos construir una patria nueva. Todos hemos coincidido en que esto debe cambiar. Si alguien quiere decir algo más, tenemos unos minutos, tal vez los mismos expositores quieran decir algo sobre el propio certamen al que han sido convocados. Entonces quedan en libertad de hacer la palabra por lo menos por un minuto. Si Fernando o el ingeniero Alencastre, por favor. Bueno, yo. Sí, Bueno, primero agradezco la invitación y yo creo que el futuro lo tenemos que construir entre nuestras coincidencias más que entre nuestras diferencias, ¿no? Y creo que, digamos, las metas superiores son las mismas para todos. Todos queremos una sociedad mejor. Entonces deberíamos centrarnos más en las cosas en las que coincidimos que en las que nos diferenciamos, ¿no? Creo que ese debería ser el punto de partida de un desarrollo más equilibrado. Nada más, y gracias. De acuerdo. Gracias. Solamente para agradecer la invitación y de haber compartido las ideas, me ponen en ilustración esta ruta que está planteando de trabajar las coincidencias de manera mucho más rápida y con acuerdos, pero también no dejar las diferencias, que creo que en un país tan complejo necesitamos darnos algún momento de trabajar, porque cada diferencia tiene una razón de ser y una profunda implicancia para lo que le llamamos la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no hay que dejar de conversar, no hay que dejar de debatir, no hay que dejar de confrontar. Siempre habrán ideas nuevas y siempre habrán resistencias que estén poniendo la polémica, pero esa es la condición humana y esa es la que debemos aceptar con la manera mucho más amplia y de ciudadanos que somos en pos de un buen Perú. Gracias. A ustedes, reiteradamente, muchas gracias y esperamos vuestra participación y presencia en eventos similares que podamos organizar a futuro. Ahora más que nunca debemos fortalecer espacios como este. Bien, una brevísima pausa para invitarlos a la siguiente conferencia que se dará a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Permiso. Gracias.